Todavía no se pone el botoncito rojo. Ya está. Ya estamos grabando otra vez, muchachos. ¿Sale? En el programa de dibujo. Sí, ¿verdad? Bien. Entonces les comentaba, de entre todas las variedades que existen, nosotros nos vamos a restringir a los que vamos a llamar como variedades diferenciales o diferenciables, les dicen algunos. Sí. Bien. Miren, no voy a entrar en tanto detalle. Esencialmente los matemáticos definen ese concepto usando estas funciones que están aquí, pero como yo no estoy haciendo mucho énfasis en la definición precisa, voy a dar una forma intuitiva de lo que vamos a entender como una variedad diferencial. Entonces, lo que voy a tener, bueno, no sé por qué todos los libros dibujan una variedad como si fuera un cacahuate, ¿vale? Y le ponen M, me imagino que de maní. Entonces, para nosotros, vamos a poder definir funciones aquí sobre la variedad. Si este es un punto, voy a poder definir una función de P. Adicionalmente, si tengo un intervalo de R, por ejemplo, a B, voy a definir una función a la variedad. Y como todos sabemos, esto va a ser una curva, porque aquí tengo un parámetro y pues conforme vaya variando el parámetro voy a ir obteniendo una sucesión de puntos, un conjunto de puntos que definen una curva. Entonces, las variedades diferenciales van a ser aquellas en las cuales yo puedo de forma consistente hallar de forma consistente las derivadas de las funciones phi, por ejemplo, las funciones phi, y de las, bueno, a la curva le voy a llamar, ahí usualmente se les llama phi, así que ahora le voy a decir sí. A esta curva le voy a llamar sí. Y de las curvas, sí. Entonces, meterme en los detalles pues sería muy largo y el tiempo pues ya no lo tenemos con nosotros, más si se sigue yendo la luz en mi casa. Entonces, siempre que yo pueda hallar de una forma consistente derivadas para funciones definidas sobre la variedad y para curvas definidas en la variedad, vamos a decir que la variedad es una variedad diferencial. ¿Y por qué nos interesan las variedades diferenciales o diferenciables? Nos interesan porque en una variedad diferencial puedo hacer análisis tensorial. Entonces ese es el punto, muchachos. En estas variedades diferenciales puedo definir el análogo del conjunto de operaciones que definimos para tensores en relatividad especial. Entonces se van a preguntar cómo. Pues el cómo fue algo que les expliqué en el capítulo 5, que les dije que lo íbamos a ocupar acá, en el capítulo 6, cuando les dije que era una forma más formal de definir
los vectores y los covectores, ¿recuerdan? Les platicamos en una clase cómo en realidad le hacían los matemáticos para definir los covectores y los vectores. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos una función phi definida en la variedad, entonces si yo soy capaz de hallar las derivadas de phi, vean, yo tengo acá un sistema de coordenadas alrededor de cada punto. Entonces, usando eso, yo puedo encontrar, por ejemplo, vamos a suponer que son 2 coordenadas, puedo hallar estas derivadas. Pero yo sé que estas 2 derivadas son las componentes del gradiente de phi, y que todos sabemos es un covector. Entonces, vean, una vez que yo sé cómo derivar funciones definidas sobre la variedad M, yo puedo hallar estas cantidades, las parciales con respecto a la coordenada 1 y la parcial con respecto a la coordenada 2. Y yo sé que esas dos van a ser, aquí me faltó, así, que son las componentes de un covector, como vimos en la clase del capítulo 5. Adicionalmente, si tengo definida una curva, sí, es que debí haber usado F para una curva así, definida en la variedad, yo sé que un vector van a ser las por ejemplo, aquí voy a tener definidas un conjunto de coordenadas xal. Pues yo sé que, por ejemplo, de x1 con respecto al parámetro, voy a suponer que es psi de lambda. Yo sé que estas cantidades van a ser las componentes de un vector, de tal forma que de phi de lambda va a estar dado por la acción de b sobre el gradiente de phi, por lo que es lo mismo de phi de x1 de lambda más de phi de x2 de lambda. Lo mismo que teníamos antes, perdón, pero ahora los puntos están sobre una variedad. Entonces, como les decía, la forma en cómo los matemáticos definen estas cantidades es en realidad la forma en que nos permite generalizar estos conceptos a un espacio curvado, una variedad, un espacio continuo. Entonces, vean, usando funciones definidas sobre la variedad, puedo hallar covectores. Usando curvas definidas sobre la variedad, sus vectores tangentes van a ser vectores. De tal forma que yo sé que la variación de esta función phi a lo largo de esta curva, aquí no se superponen, pero en principio la función phi está definida también en estos puntos. Pues de tal forma que la variación de phi a lo largo de esta curva, que es esta cantidad, va a estar dada por la acción del vector sobre el covector gradiente. Igual que teníamos en R2 cuando definimos estos conceptos, pero ahora estamos trabajando
en una variedad. Obviamente, si tenemos más coordenadas, pues aquí hay que poner más parciales y aquí más derivadas con respecto al parámetro. Entonces, una vez que tenemos definido, una vez que hacemos esto, ya tenemos covectores y vectores en la variedad M. Y vean, ambos conceptos están íntimamente relacionados con la posibilidad de hacer derivadas en la variedad. Tienen que ver con si no soy capaz de hacer derivadas en esta variedad, definir de forma consistente derivación en esta variedad, pues no puedo definir estos conceptos. Por eso es que se dice que vectores y covectores son parte de la estructura diferencial de la variedad, aunque bueno, como dice Schulz, no vamos a usar mucho ese concepto. ¿Sale? Bueno, pero bueno, es que estaba checando si todavía están aquí o ahora los que se les había ido las luces a ustedes. No, pues ya, creo que ya regresaron todos los que en un principio estaban. Ya regresaron. Bueno, gracias. Entonces vean, ya tengo definidos los vectores y covectores en la variedad. Le voy a poner en N. Y todos sabemos ya que si tengo vectores y covectores, pues automáticamente puedo construir de aquí, pues, tensores. Por ejemplo, si tengo dos covectores P y Q, puedo hallar el producto de P y Q y eso me va a dar un 0,2 tensor. Y tengo dos vectores. Bueno, voy a poner tres vectores. Tres vectores, puedo hallar este producto y voy a tener automáticamente un 3,0 tensor. ¿Sí? Vean, entonces, ya que tengo definidos vectores y covectores, puedo construir el análisis tensorial como le hice en relatividad especial. Entonces, puedo construir tensores de cualquier tipo como en relatividad especial. ¿Está bien, muchachos? Entonces, una vez que ya tengo definidos vectores y covectores, puedo construir los tensores como en relatividad especial. ¿Sale? Miren, entonces, la construcción que estudiamos en relatividad especial, pues ahora simplemente la traslado a cualquier espacio curvo que sea una variedad diferenciable o diferencial. Entonces, todo lo que hemos estado estudiando en relatividad especial encuentra su aplicación ahora en un espacio curvo, salvo en una variedad diferencial, que hay que hacer un pequeño
una pequeña precisión. Vean. Entonces tengo una curva sobre la variedad. Es más fácil discutirlo para vectores que para covectores, pero la idea es la misma. Entonces vean, aquí voy a elegir un punto P. Entonces, aquí voy a considerar el tangente a esta curva. Y voy a considerar otra curva que pasa por este punto. Voy a ver su vector tangente. Y voy a considerar una más para ver si no se aglomera mucho el dibujo. Y voy a considerar su vector tangente. Entonces vean, estoy considerando varias curvas que pasan por este punto. Y cada una en este punto tiene un vector tangente. Vean, estos vectores comienzan a formar un plano alrededor de este punto. Ese plano generado por los vectores es lo que se llama espacio tangente. ¿Sí? Se llama así, espacio tangente. Y si se llama, sí se llama así, sí. Tangente. Sí, espacio tangente. Tengo duda en el nombre de espacio, pero lo de tangente sí. Bueno, entonces vean. Entonces, en cada punto, y esta es la distinción con lo que pasa en relatividad especial, muchachos. Aquí tengo un espacio tangente en cada punto. Es un espacio vectorial formado por todos los vectores que tienen como origen este punto. Si yo considero todas las curvas y las recorro con diferentes velocidades, pues tengo un número infinito de vectores y esos vectores generan un espacio vectorial de vectores que le llamo espacio tangente a la variedad en P. Y vean, lo mismo podría ser acá, en este punto, considerar todas las curvas que pasan por ahí, ver sus vectores tangentes, y eso me generaría un espacio tangente acá. Y en principio, este espacio tangente es diferente que este. Entonces, el análisis, los vectores que estoy hallando, cada uno está definido en un punto. Entonces, en este punto tengo un espacio tangente, esto es un espacio vectorial de vectores, y en este punto tengo otro espacio vectorial de vectores, que en principio no tienen nada que ver con son diferentes. Entonces, en cada punto de la variedad voy poniendo un espacio vectorial de vectores. En cada punto defino el espacio tangente. Entonces, en realidad, cuando estoy hablando de vectores en una variedad, lo que estoy definiendo es en realidad campos vectoriales, porque si voy escogiendo un vector en cada punto, entonces tengo un vector en cada punto, que eso es un campo vectorial, o sea, en cada punto de la variedad me da un vector. Y cada uno de esos vectores vive en el espacio tangente de ese punto. O sea, si yo me paro aquí y, por ejemplo, el campo vectorial que estoy estudiando me dice que me da este vector, entonces este vector está viviendo en el espacio tangente asociado con este punto. Si aquí escogiera yo, por ejemplo, este vector, que el campo vectorial me diera este vector, vean, este vector está viviendo en el espacio tangente de este punto. Algo similar pasa con los covectores. Entonces, en este punto, por ejemplo, tendría el convector de phi, y aquí tendría otra vez el covector de phi, pero este covector de phi estaría viviendo en el espacio vectorial de covectores asociados a este punto,
y este covector de phi estaría viviendo en el espacio de covectores que está definido en este punto. El espacio de covectores en cada punto se llama espacio cotangente. En realidad nunca he visto el origen de esos nombres. Bueno, el espacio tangente se entiende. Posiblemente cotangente no tiene que ver con la función trigonométrica, sino que es el dual, el dual del espacio tangente. Porque siempre en cada punto se cumple que d phi actuando sobre b o b actuando sobre d phi me da un número, entonces ambos, uno es dual del otro. ¿Vale? ¿Todavía andan por acá o estoy hablando solo? No, sí, todavía andan por acá. Bueno, entonces vean, vamos haciendo la construcción como en relatividad especial. Lo único que hay que tener cuidado es que hay que repetir la construcción en cada punto. Esto es, no puedo hacer que este covector que está definido en este punto actúe sobre un vector que está definido en este punto. En principio, no, este espacio tangente no es dual del espacio tangente que está aquí. Entonces, este covector puede actuar sobre vectores que están definidos en este punto, en el punto en el que él está definido. Entonces, vean, tenemos la construcción de relatividad especial, pero hay que irla haciendo punto por punto. En cada punto hallo mis vectores, en cada punto hallo mis covectores, y a partir de los vectores del espacio tangente y los vectores del espacio cotangente puedo construir los tensores que viven en este punto usando este tipo de construcciones. Puedo definir bases, etcétera, etcétera, pero lo hago en cada punto. En cada punto voy haciendo la construcción, muchachos. Entonces, lo que ya no sabemos es útil, salvo que hay que tener cuidado que ahora la construcción se hace punto por punto. Entonces, en general van a tener vectores que son funciones del punto y covectores que son funciones del punto. Entonces, no solo tengo que decir el vector, sino el punto en el que está definido. Entonces, ya con eso, ¿qué pasa? Hay ocasiones en que la pantalla sí se me pone totalmente negra. Ya no sé. No, ya ni modo. Entonces, vean. Entonces, tengo la construcción estudiada en relatividad especial en cada punto de la variedad. Entonces, vean. Entonces, punto por punto, tengo, en una variedad puedo definir campos tensoriales. Esto es, en cada punto, esta función me da un tensor. ¿Y cómo defino ese tensor en cada punto? Pues usando los vectores y covectores como le hicimos en relatividad especial. ¿Sale? Entonces, ya tengo una forma de construir tensores en una variedad diferencial. Segundo, bueno, B, los vectores y los covectores siguen siendo, son duales uno del otro. Esto es, acción de uno sobre el otro me da un número, pero
debo definirlos en el mismo punto para que la construcción tenga sentido. Bueno, los campos tensoriales siguen siendo campos tensoriales. Son funciones lineales de los vectores y covectores pero todo tiene que ser en el mismo punto, ¿sale? O sea, para definir un tensor tienen que usar vectores y covectores en el mismo punto, definidos en el mismo punto. Y por último, definen las componentes de la misma forma, actuando sobre los vectores de la base, del espacio vectorial de vectores y del espacio vectorial de covectores. Pero tienen que hacer la construcción punto por punto. Y bueno, lo que ya sabían, dos tensores son iguales cuando sus componentes en una base son iguales, etcétera, etcétera. En particular, si un tensor es 0 en una base, va a ser 0 en todas las bases y cosas así. Pueden definir, por ejemplo, suma de tensores. O también la multiplicación por escalares. Exactamente como en relatividad especial. Multiplicación por escalares. Pueden definir los productos de tensores, como ya vimos, para construir tensores más complejos. Productos de tensores. La contracción, esto es la suma de las componentes. Contracción de tensores. Por ejemplo, la más fácil pues siempre va a ser la de un covector y de un vector, que en este caso dijimos que era real. Pero también, por ejemplo, si tienen un tensor, vamos a suponer tipo 2, 3, esto tendría T alfa beta, gamma delta sigma. Una de las posibles contracciones que pueden hacer es T alfa beta delta sigma. Entonces este es un tensor 2, 3 y este pueden demostrar que es un tensor 1, 2. ¿Vale? Salvo que tienen que ver que la operación se realiza punto en un punto. O sea, en cada punto de la variedad tienen que ocupar los tensores definidos en ese punto. Por ejemplo, no tiene sentido sumar un vector definido en un punto P1 y un vector definido en un punto P2. Vamos a ver cómo puede uno subsanar esa deficiencia un poquito más adelante. Bueno, una de las formas de subsanar esa deficiencia. ¿Sí? Y bueno. Listo. Entonces vean, lo que sabemos de análisis tensorial, de relatividad especial, se aplica al análisis tensorial en variedades
con la salvedad de que hay que tener en cuenta que los vectores, los covectores, se pueden hacer operaciones entre vectores y covectores siempre y cuando estén definidos en el mismo punto. O sea, no se vale sumar vectores definidos en dos puntos diferentes, no se vale actuar con un vector sobre un covector cuando el vector está definido en un punto P1 y el covector está definido en un punto P2, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sabemos nos permite estudiar análisis tensorial en variedades, siempre y cuando tengamos cuidado de hacer las operaciones punto por punto. Usualmente no se tiene uno que preocupar de esto nada más es conceptual. Usualmente te definen el tensor en la variedad y ya usualmente uno asume que es un campo tensorial, o sea que está definido en cada uno de los puntos. Y tiene uno cuidado de no sumar vectores en dos puntos diferentes, etcétera, etcétera. ¿Sale, muchachos? Entonces, en principio ya tenemos una forma de construir este análisis tensorial en variedades. Es esencialmente la construcción que conocemos, pero hay que hacerla con un poquito más de cuidado. Bien. Vean, en principio, en cada punto, en una variedad, los vectores y los covectores de y de phi, no, no me gusta esto. En una variedad no hay relación entre vectores y covectores. Lo mismo que en relatividad especial, pero si defino en todos los puntos de M un tensor 0, 2 simétrico como la métrica. Esto es, a la variedad le defino una estructura adicional. En cada punto defino un tensor 0, 2 simétrico en cada uno de sus puntos y digo que este tensor es la métrica, entonces ya puedo definir la relación entre, por ejemplo, si tengo el vector B con componentes B alfa, a este vector ya le puedo asociar el covector con componentes B alfa definido como G alfa beta. Perdón, aquí la métrica ya le voy a llamar siempre G alfa beta. Entonces, bueno, van a ser sus componentes en realidad. O sea, tengo una variedad. Ahora le sumo una estructura a la variedad. ¿Qué estructura va a ser? Un tensor 0, 2 simétrico definido en cada uno de sus puntos. Y a ese tensor, a esa estructura adicional que le puse a la variedad, le llamo métrica. Vean, es algo adicional a la variedad. En principio, hasta aquí hemos estado estudiando variedades sin métrica. Y las variedades sin métrica, pues son útiles en muchos campos, pero en relatividad general, pues las variedades que nos interesan son las variedades con métrica. O sea, tomo una variedad, le pongo un tensor
0,2 simétrico como una estructura adicional. Digo que este tensor 0,2 simétrico va a ser la métrica. Una vez que ya tengo definido ese tensor en la variedad, puedo ya hallar una relación entre vectores y covectores. ¿Cuál va a ser la relación? Pues la que conocíamos en relatividad especial, salvo que en lugar de la eta, ahora aparece la métrica. ¿Sale? Entonces, una vez que yo ya definí una métrica sobre la variedad, ya puedo asociarle a cada vector un covector y a cada covector, así P alfa es covector, tengo un covector P alfa, le puedo asociar el vector P alfa con índice arriba usando el inverso de la métrica. Entonces, con la métrica ya puedo establecer una relación de tal forma que a cada vector le asocio un covector y al revés, a cada covector le asocio un vector usando el inverso de la métrica. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Que en realidad debía haberlas escrito así. El covector en P va a ser la métrica en P del vector en P. Y algo similar para el covector. Bueno, aquí yo me equivoqué. En P, de alfa, beta, en P, de P, beta. Usualmente uno va a quitar esto. Ya uno supone implícitamente que la operación se está haciendo aquí se me pasó, que la operación se está haciendo en el mismo punto. Pero la forma correcta de escribirla sería esta. Pues nosotros para tener una notación más manejable, suponemos que el punto siempre es el mismo. Perdón, es que los estaba checando. Todavía hay como 20 de ustedes. Voy a hacer dos definiciones. Y miren, como les decía, en principio puedo estudiar variedades simétricas, pero en relatividad, pues las variedades que nos interesan son aquellas que tienen definida una métrica en la formulación usual de relatividad general, de teorías de la gravitación. Hay otras formas, otras teorías en las que no se involucra la métrica o es un concepto secundario. Pero para nosotros, pues como este es un curso introductorio, pues la métrica juega un papel fundamental. Así que en realidad nos vamos a restringir a variedades con métrica. Esto es, a variedades a las cuales ya les definí en cada punto un tensor 0,2 simétrico. En realidad tendría yo que decir una característica adicional, no singular, o sea que tenga inversa, pero usualmente no se menciona. O sea, que yo le pueda definir su inversa en cada punto. Pero bueno, usualmente mucha gente lo omite, se supone. Pero bueno, así los que ya son un poco más, más
cuidadosos en los detalles, pues tienen que decir que sea no singular. Pero bueno, con que digamos un tensor 0,2 simétrico. Entonces, a estas variedades con métrica, que son las que nos van a interesar en este curso, se les llama variedades riemannianas. Esto es variedades en las cuales puedo definir, en las cuales ya definí una métrica, va a ser una variedad riemanniana. Hay que tener cuidado porque usualmente se les llama riemannianas si la métrica es definida positiva. Esto es para todo b distinto de 0, o sea que las magnitudes de los vectores siempre son positivas. Cuando no pasa eso, como en relatividad especial, recuerden que en relatividad especial teníamos vectores con norma 0 que eran distintos de 0 o vectores distintos de 0 con magnitud negativa. Entonces, en ese caso, cuando no se cumple esta condición, se dice que son variedades pseudo riemannianas o pseudo riemannianas. Entonces, en realidad, pues precisamente nos vamos a preocupar por variedades pseudo-riemannianas. ¿Por qué? Porque para nosotros esta condición en ocasiones no se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, bueno, no, en este curso no vamos a hacer distinción. Ya, ¿para qué? Vamos a hablar de variedades riemannianas, aquellas que tengan definida una métrica, aunque esta condición no se cumpla, pero bueno, más precisamente tendríamos que decir que las variedades que nos interesan en relatividad general van a ser las pseudo-riemannianas, porque esta condición, pues, no siempre se cumple. Ahí va a haber vectores con norma 0 o, bueno, vectores distintos de 0 con norma 0 o negativo. Pero bueno, yo no me enojo si a esas también les llaman riemannianas. Entonces, en relatividad general, vamos a estudiar variedades. Le voy a poner el pseudo entre paréntesis, ya, como le quieran poner ustedes. ¿Sale? Bueno, bueno. ¿Qué sigue? Ok. Pero vean, aún entre las variedades pseudo-riemannianas, estamos en una clase muy grande de variedades que son útiles en relatividad general. Nosotros sabemos lo siguiente. La métrica es simétrica, porque así la definí. Simétrica. Bueno, las componentes de la métrica tienen una representación matricial simétrica, a eso me refiero, pero no lo voy a escribir así, está muy complicado, mucho escribir. ¿Tengo por aquí? Sí. Entonces, las componentes de la métrica tienen una representación matricial simétrica. Entonces, esto es G alfa beta, visto como matriz, es simétrica. Bueno, todos ustedes saben que una matriz simétrica, toda matriz simétrica puede diagonalizarse.
Y no solo eso, diagonalizarse. Y no solo eso, muchachos. No solo se puede diagonalizar, sino que pueden hacer algo más. Pueden lograr llevar a la matriz a una forma con solo menos unos y unos en su diagonal. El número de menos unos tiene que ver con el número de eigenvectores negativos de esta matriz y el número de más unos tiene que ver con el número de eigenvectores positivos de esta representación matricial. Entonces, en relatividad especial, en relatividad general de todas las variedades riemannianas, bueno, si quieren ser más precisos, pseudo-riemannianas, de todas esas variedades, las que nos van a interesar van a ser aquellas donde puedo diagonalizarla a una forma tal que tenga un menos 1 y 3 más 1. Ahorita vamos a aceptarlo y conforme avancemos en lo que tenemos que ver de geometría diferencial, vamos a justificar este hecho. Entonces, de entre todas las variedades pseudo-riemannianas, en relatividad general, me van a interesar aquellas que se pueden diagonalizar a esta forma, a menos 1, 1, 1, 1, que es la métrica de Minkowski. Más adelante vamos a justificar por qué. Entonces, en principio podría tener una variedad pseudo-riemanniana con 2 menos 1. Esas no son de interés en relatividad general. Entonces, de entre todas las pseudo-riemannianas me interesan aquellas que se pueden diagonalizar a esta forma. La suma de estos elementos, la traza de esta matriz, se le llama signatura. Entonces, si uno no quiere estar escribiendo eso, me va a decir que nos interesan las métricas de signatura más 2. ¿Sí? Entonces, de entre todas las variedades pseudo-riemannianas o riemannianas, como quieran, me van a interesar aquellas con signatura más 2, que no es más que la traza de la matriz ya diagonalizada. Entonces, si alguien les pregunta cuáles son las variedades de interés en relatividad general, ustedes pueden decir son las variedades con métrica, esto es las variedades pseudo-riemannianas porque no son positivas, porque la métrica no es positiva definida, de signatura más 2. ¿Sale? ¿Por qué estamos estudiando variedades o por qué es de interés el concepto de variedad? El concepto de variedad es de interés porque los espacio-tiempo, tiempos que se estudian en relatividad general son variedades. ¿Qué tipo de variedades? Pues son variedades pseudo-riemannianas de signatura más 2. ¿Sale? En realidad tendríamos que decir son variedades casi en todos los puntos, porque muchos espacios de relatividad general tienen singularidades en ciertos puntos. Entonces puede uno decir son casi variedades en todos los puntos, excepto en algunos puntos aislados. Pero esa es la razón por la cual estudiamos variedades en relatividad general, porque los espacio-tiempos de relatividad general son variedades. ¿Sí? Okay.
Bueno, ¿alguna duda o comentario hasta este momento? ¿No? Bien. No, profesor. ¿No? Ok. Bueno, si no hay dudas o comentarios, permítanme un momento, les voy a robar otros minutos. Permítanme un momento. Ahorita regreso. Voy a hacer algo que necesito hacer. Gracias, muchachos, ya estoy de vuelta. Ok. Pues vamos a seguir. Entonces ya saben qué tipo de variedades son de interés en relatividad general. Pero, bueno, todos sabemos que estamos intentando estudiar relatividad general porque tenemos la intención de construir una teoría de la gravitación compatible con los principios de la relatividad especial. Asimismo, ya vimos que en presencia, cuando hay campo gravitacional, los sistemas inerciales no pueden ser globales, que en presencia de gravedad lo que mejor tenemos es sistemas, son los sistemas que más se aproximan a los inerciales, son los sistemas de referencia en caída libre, y que estos solo pueden ser inerciales en regiones pequeñas del espacio-tiempo. Entonces, ahorita vamos a comenzar a ver una relación entre estos conceptos físicos y el concepto de variedad. Como ya les dije, los espacio-tiempos en relatividad general son variedades, excepto por puntos aislados, pero ahorita no es el lugar apropiado, bueno, ni el lugar ni el tiempo apropiado para discutir ese hecho. Entonces tenemos lo siguiente. Vean.
lo siguiente. Vean, mire, en relatividad especial sabemos que hay un conjunto de sistemas de referencia preferenciales. Todos sabemos que son los sistemas de referencia inerciales. Pero ya vimos que en relatividad general, pues los sistemas de referencia inerciales no pueden ser globales. Ya vimos que suponer la existencia de un sistema de referencia inercial global me lleva a ciertas contradicciones. Entonces, no hay sistemas de referencia inerciales globales. Permítanme, está sonando mi teléfono. Perdón, muchachos, pero usualmente ya ven que soy duro de compartir mi número telefónico y usualmente pues lo tengo solo para comunicarme con mi familia, es para lo que tengo el teléfono. Pero pues lo he dejado en bancos y esas cosas y ya hasta una funeraria lo tiene. Luego me llama una funeraria para venderme paquetes para que, no sé, como seguros o algo así, no le entendí. Y pues ya no sé qué hacer. Ahorita ni siquiera, o sea, llaman y ni siquiera se esperan a que contestes, no sé cuál es la intención. Pero bueno, si alguien sabe cómo evitar que te llamen de bancos, funerarias, hoteles, ¿qué más me llaman? Venta de paquetes de vacaciones, créditos automotrices, venta de casas. Ya no sé de tantas cosas que me llaman. Si alguien sabe cómo evitar eso, pues que me pase el tip. Pero bueno, volviendo a la clase, sabemos que en relatividad general los sistemas de referencia inerciales no pueden ser globales. Lo más que puedo tener es sistemas localmente inerciales. Ahora, ya no tengo, esto quiere decir que no tengo un conjunto de sistemas de referencia preferenciales. Ya no tengo el análogo de los sistemas de referencia inerciales en relatividad general, relatividad especial, perdón. Eso tiene como consecuencia que ahora debo considerar todos los sistemas de referencia bajo la misma base. Esto es, ya no tengo sistemas de referencia preferenciales. Ahora debo considerar que todos los sistemas de referencia, todos los sistemas de coordenados son permitidos bajo la misma base. Ya no tengo sistemas de referencia preferenciales. Todos son igualmente aceptables. Todos los sistemas de referencia son aceptables. Esto es en relatividad general. Entonces ya no tengo
que andar buscando siempre un sistema de referencia inercial. En principio, debo ser capaz de estudiar ciertos fenómenos usando cualquier sistema de referencia. Tengan en cuenta ese detalle, este detalle, que es una de las diferencias entre relatividad especial y relatividad general. En relatividad general ya no existen los sistemas de referencia inerciales globales, así que ya no tengo sistemas de referencia preferenciales en principio, lo que me lleva a que yo tenga que considerar todos los sistemas de referencia bajo una misma base, en igualdad de circunstancias. En relatividad especial, los sistemas de referencia inerciales globales son preferenciales. ¿Sale? Tengan en cuenta este punto, muchachos. Otra. Dice, otro aspecto que vamos a discutir. Oh, déjenme decirles unas leperadas. Me jode llamar mero cuando yo le iba a contestar, hasta sabía que le iba a decir sus leperadas. Bueno, muchachos, espero que ya no vuelva a llamar, porque si no, ahora sí le voy a decir, van a escuchar mi florido lenguaje. Bueno, muchachos, esa es una de las diferencias entre relatividad general y relatividad especial. En relatividad general debo considerar todos los sistemas de referencia bajo la misma base. Todos son igualmente aceptables, ¿sale? Bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta para más adelante. Otra cosa que debemos tener en cuenta para más adelante es lo que se llama el teorema de planitud local. Esta es mi traducción libre de, ahorita les digo, así. Si alguien, de aquellas personas que saben muy bien inglés, le encuentra otra traducción, pues qué bien. Yo lo traduje así. Bueno, el teorema de planitud local. ¿Qué nos dice el teorema de planitud local? Que en una variedad, esto es en un espacio-tiempo, en una variedad, si quieren ponerle espacio-tiempo, está bien, alrededor de cualquier punto P existe una vecindad tal que puedo lograr lo siguiente. La métrica en P va a ser la de la relatividad especial. Esto va a ser la métrica de Minkowski. No solo eso, puedo lograr más. Las derivadas de la métrica en P, las primeras derivadas, siempre puedo hacer que sean 0.
Bueno, aquí hay que ponerle para todo mu, aquí para todo mu, y aquí para todo mu alfa. Bueno, ¿cómo? Este es el símbolo que ustedes usan, que usan para todo, ¿sí no? Pues ese es el que yo uso para todo, mu. Y aquí sería para todo, o sea, para todos los valores de mu, nu y alfa. O sea, todas las derivadas de todas las componentes en P, todas las derivadas de todas las componentes de la métrica en P, puedo hacer que valgan cero. Lo que ya no puedo hacer es que las segundas derivadas en P sean cero. Estas en general van a ser distintas de cero. Y vamos a ver más adelante que estas segundas derivadas tienen que ver con las componentes de un tensor que va a ser relevante para nosotros, que va a ser el tensor de curvatura. Entonces vean lo que nos dice el teorema de planitud local. Alrededor de cada punto, alrededor de cada punto en una variedad, existe una vecindad tal que, aquí me faltó, tal que puedo encontrar un sistema de coordenadas tal que coordenadas, bueno, tal que no va aquí. Ay, bueno. Siempre me gana. Cuelga antes. Bueno, perdón, muchachos. Puedo encontrar un sistema de coordenadas tal que, ya, o sea, siempre existen al menos un sistema de coordenadas, en general muchos, tal que pasa esto. ¿Sí? Miren, la prueba no la voy a hacer aquí porque es un poco más que complicada. Hay que tener cuidado en los detalles. Entonces, no sé si hoy o mañana o el jueves les asigno una tarea donde ustedes van a estudiar la prueba del teorema de planitud local, que está en la página 149 y 150 del libro de Schulz. Entonces ustedes van a estudiar y van a hacer un trabajo con la prueba del teorema de planitud local. Creo que, pues voy a ver si les asigno la tarea hoy o mañana, un día de estos. Porque creo que mañana tienen que entregar una tarea y el viernes otra. Creo. No estoy seguro. Entonces les asigno la tarea en estos días, pero vean, no se trata de copiar lo que viene en Schulz. Hay que justificar los hechos que dice Schulz. Por ejemplo, les dice un tensor simétrico de 3 índices tiene tantas componentes independientes. Entonces ustedes tienen que justificar que un tensor simétrico de 3 índices tiene tantas componentes, como dice Schulz, que un tensor simétrico de 2 índices tiene tantas componentes y así sucesivamente. Él nada más lo menciona, ustedes tienen que justificar esos hechos, si no, pues no tiene chiste la tarea, solo copiarían lo que dice Schulz. Entonces, de una vez les advierto, tienen que justificar los pasos que Schulz da por hechos. ¿Sale? Bueno, por el momento, tenemos que aprendernos el teorema de planitud local.
Entonces me dice, en una variedad, cualquier variedad, alrededor de cualquier punto existe una vecindad en la que puedo encontrar un sistema de coordenadas tal que pueda hacer que la métrica sea la de Minkowski. Pueda hacer que todas sus primeras derivadas en ese punto valgan cero. Y lo que ya no puedo lograr es que sus segundas derivadas todas sean cero. Si logro que todas sus segundas derivadas sean cero, me está diciendo que el espacio es plano. Vamos a ver, pero en general, si el espacio es curvo, no puedo lograr que esto sea cero. Como les decía, esto tiene que ver con las componentes de un tensor que vamos a ver más adelante. Bueno, ahorita les digo otra consecuencia de este hecho. Ahorita les digo otra consecuencia de este hecho. Entonces, es conveniente mantenerlo en la memoria, el teorema de planitud local, o como ustedes quieran traducirlo, porque, como les digo, esa fue mi traducción libre. Sí. Ok. Sigue es ver que tiene que ver esto con relatividad general. Entonces habíamos dicho que en relatividad general lo más que podemos tener para un sistema de referencia inercial es el sistema de referencia en caída libre y que solo es localmente inercial. O sea, no puede cubrir todo el espacio-tiempo. No lo puedo alcanzar, muchachos. Siempre cuelga un poquito antes cuando le estoy poniendo contestar, cuelga. Bueno, disculpen, muchachos, ya hasta me estoy poniendo de malas. Ya, perdón. Entonces les decía que en relatividad general los sistemas de referencia inerciales, pues lo más aproximado que podemos tener es el sistema de referencia en caída libre y solo es localmente inercial, que tiene que ver con lo que acabamos de ver. Es una de las conexiones entre relatividad general y variedades. Es una relación de dos vías. Entonces vean que sea localmente inercial me dice que en relatividad general solo puedo tener un sistema de referencia inercial. Esto es un sistema de referencia plano, por decirlo de alguna forma, en una región pequeña del espacio. Y la teoría de variedades me dice que localmente puedo encontrar unas coordenadas tal que la métrica es la de Minkowski, que es plano. Entonces vean, estos dos hechos en relatividad general y de la teoría de variedades son imagen uno del otro, y uno es la expresión del otro en la teoría, en la otra teoría. Que yo pueda hallar alrededor de cada punto un sistema de coordenadas tal que pasa esto, tiene su
reflejo, bueno, su consecuencia en relatividad general, que los sistemas de referencia inerciales solo son válidos localmente, en pequeñas regiones del espacio-tiempo. ¿Sale? Entonces, este hecho, que esto es un hecho matemático, como ustedes van a ver, tiene su imagen en la física diciendo que los sistemas de referencia inerciales solo son locales. Los sistemas de referencia inerciales son aquellos donde la métrica es la de la relatividad especial. Entonces, hay una correspondencia entre un hecho físico y un hecho matemático. ¿Sale, muchachos? Bien. Bueno, les voy a robar todavía otros minutos porque como ya vamos muy atrasados, lo lamento, muchachos, discúlpenme, pero si no, no avanzamos. Ayer ven que les dije que en principio les iba yo a programar otra clase. Pues como les digo, se fue en mi casa la electricidad y ya no le quise mover, porque les digo, hubo una situación en la que se fue casi, bueno, una vez de las que se fue casi 2 horas. Y ustedes fueron testigos hace ratito que se fue un segundo, pero fue un segundo que nos retrasó casi un cuarto de hora. Bueno, les voy a robar otros minutos, muchachos, discúlpenme. Entonces, la tarea se las dejo más adelante. Ahora, ya para finalizar, me voy a tardar unos minutos, pero derivadas covariantes en variedades. Como les decía, ahora aquí hay que tener, miren, la forma fácil, como les dije, pensemos en una esfera. Bueno, dígame qué quiere. ¿Quién lo busca? Mire, ya les dije que no me llamen. Miren, no tengo productos con ustedes y me siguen llamando menos voy a contratar. ¿Vale? Adiós, no me llamen ya. Una disculpa, muchachos, pero al menos ya le contesté. Al menos ya. Ya le dije que no tengo productos con ellos y así menos los voy a contratar. Además, ni que tuviera dinero para tener cuentas en el banco. Miren, la forma fácil de cómo va a funcionar una derivada covariante en variedades es lo que les decía. Consideremos la esfera S2, la de a principios de la clase. Y vamos a suponer, estamos restringidos a movernos, o sea, la esfera es nuestro mundo. Y vamos a poner dos vectores de una base, el E-teta y el E-phi. Y voy a tratar de cubrir, vean, ahora aquí, por ejemplo, serían así. ¿Qué es lo que está pasando? Los vectores de la base están cambiando de un punto a otro, o sea, los vectores de la base cambian, son diferentes en cada punto.
Ya sabemos que cuando los vectores de la base cambian, la forma correcta de derivar un vector, por ejemplo, no solo es derivar las componentes del vector, sino los vectores de la base. Y eso me hacía definir el concepto de derivada covariante para tener una operación de derivación tal que cuando derivo un vector me dé un tensor bien definido. Cuando hicimos esa deducción, no nos interesó a qué se debía el cambio en los vectores de la base. En R2 se debía al sistema de coordenadas que estamos usando. Aquí el cambio se debe a que como estoy restringido a moverme solo en el espacio, en realidad cuando cambio de un punto a otro, pues los vectores de la base, como están restringidos a moverse en el espacio, van cambiando de un punto a otro. Hagan la prueba con una pelota y pongan sus dedos, no sé, índice y medio, a moverse sobre la pelota y van a ver que para recorrer la pelota, pues tienen que ir cambiando. Entonces, eso me dice, yo cuando deduje la fórmula para la derivada covariante, no me preocupé de qué era lo que causaba el cambio en los vectores base. El cambio lo podría, en el caso de R2 era la elección de coordenadas, en este caso es la que nos restringimos a mover en la esfera, pero el chiste es que en ambos casos los vectores de la base cambian y por lo tanto la forma correcta no es la forma correcta, la forma apropiada de tener una operación de derivación de vectores en un espacio curvo es la derivada covariante, porque a mí cuando la definí no me interesó qué era lo que cambia, qué era lo que ocasionaba el cambio en los vectores base. Según yo, esta es la forma fácil de darse cuenta que, por ejemplo, la derivada covariante del vector Venú va a ser Venú más nu, mu, lambda, B lambda. La misma expresión que teníamos en R2, pero este término es el que lleva la variación de los vectores base y sigue funcionando ahora en variedades. ¿Sale? Entonces ya tenemos una forma de hallar derivadas de vectores en variedades. Esta es la misma relación que habíamos estudiado en el caso de R2 en coordenadas polares. Lo mismo pasa para covectores. Ahora sería, ahora con signo menos, nu, lambda, b. Y para, por ejemplo, un tensor de mixto, la expresión sería, ¿no? Sí. Sería, recuerden, siempre aparece la parcial del mismo objeto, pero ustedes saben que este objeto no es tensorial, no tiene una ley de transformación tensorial. No, no, lambda, T, lambda sigma, menos, no, sigma, lambda, T, lambda. Entonces, las mismas fórmulas que ya habíamos encontrado para R2 en coordenadas polares se extienden a cualquier variedad, o sea, a cualquier espacio curvo. Entonces, la forma que aprendí de hallar derivadas covariantes de vectores, covectores y tensores se extienden automáticamente a cualquier variedad, muchachos. Y estos, los símbolos de Christoffel, van a tener
la misma... es que bueno que no me pegué. Los símbolos de Christoffel, sí, impongo que en cualquier variedad, que en la variedad o en el espacio-tiempo, la derivada covariante de la métrica sea cero, voy a tener que ir a uno de los ejercicios que les voy a dejar del capítulo 6, les va a pedir demostrar que en cualquier variedad los símbolos de Christoffel siguen siendo simétricos en los índices inferiores. Es el mismo argumento que usé para demostrar que los símbolos de Christoffel eran simétricos en el R2 en coordenadas polares. Si tomo en cuenta estos dos hechos, también en variedades se va a cumplir que los símbolos de Christoffel los pueden calcular usando la expresión. No, me equivoqué. ¿Sale? Entonces, si impongo otra vez esta condición y soy capaz de demostrar que, como les digo, es el mismo argumento que ya usamos en R2 en coordenadas polares, salvo que ahora hay que usar que en cualquier punto yo puedo poner un sistema de coordenadas en el cual la métrica es la de Minkowski y el argumento que usé anteriormente se extiende y ahora también puedo demostrar que los símbolos de Christoffel son simétricos ya no solo en R2 en coordenadas polares, sino en general. Hallo que esta expresión de los símbolos de Christoffel que habíamos hallado en la clase anterior es válida en general. Bueno, entonces yo ya sé cómo hallar derivadas covariantes de cualquier objeto en cualquier tensorial, sea un vector, un covector, un tensor, en cualquier variedad, ya no solo en R2 en coordenadas polares, y las expresiones son las mismas. Esa es la razón por la cual estudiamos primero el caso más simple, porque la generalización es inmediata. Miren, el libro hace un tour que a mí no me gusta para llegar a estos mismos resultados. Lo que hace es, pues usar el teorema de planitud local, ver que en ese sistema de coordenadas, pues las cosas son como en relatividad especial o en R2, y por lo tanto haya una fórmula que es válida en relatividad especial, la generaliza, dice, como esta es válida en un sistema de coordenadas y es una identidad tensorial bien definida, es válida en general, y llega a esta relación a partir de que en Minkowski, bueno, en Minkowski, ¿qué letra puedo usar? Gamma, esto es lo mismo que esta derivada covariante gamma, y esto es igual a 0, ¿vale? Entonces haya que la generalización de este resultado es discute esto usando el mismo argumento de que es localmente plano, etcétera, etcétera, y al final llega a esta expresión y concluye que estas expresiones también son válidas en general. A mí se me hace un poquito más complicado ese argumento, entonces no lo voy a ver en esta clase. Entonces, lo que finalmente pueden tomar como dado
el hecho de que las fórmulas de derivadas covariantes que ya teníamos son válidas no solo en R2 en coordenadas polares, sino que son válidas en cualquier variedad. Y la razón por la cual se definen estas cantidades es que este objeto es un tensor bien definido, este es un tensor bien definido, este también, y las parciales no son objetos tensoriales bien definidos. Esta tiene una ley de transformación diferente de la que esperamos para un tensor tipo 1, 2. Bueno. Entonces, por eso es que les dije que les convenía tener en la memoria esta expresión, porque no solo es válida para los casos que estábamos viendo en una de las clases pasadas, sino que son expresiones válidas en general. Ya para irnos, muchachos, vamos a ver un hecho. Uno puede pensar que cuando tiene que calcular derivadas covariantes, siempre tiene que calcular símbolos de Christoph. Por cierto, usando esta expresión, sería bueno que calcularan los símbolos de Christoffel de R2 en coordenadas polares, los que calculamos usando la expresión esta. Ven que de estas expresiones que teníamos en coordenadas, de los vectores base de coordenadas polares, calculamos los símbolos de Christoph. Sería bueno que calcularan ahora usando esta expresión esos símbolos de Christoffel. Digo, una recomendación. No se los voy a dejar de tarea, pero sería bueno que lo hicieran. Entonces, vean, aparentemente, siempre que tengo que calcular una derivada covariante, primero tengo que calcular los símbolos de Christoph. Hay un caso o dos donde eso no es cierto. Vean lo siguiente. La divergencia del vector B alfa sería B alfa más símbolo de Christoffel, alfa, lambda, alfa, B lambda. Y ahora, vean, aquí aparece un símbolo de Christoffel con dos índices repetidos. Esto, por definición, pues es esto. G alfa. No puedo usar lambda porque lo tengo aquí. Voy a usar sigma. B, G, alfa, lambda, alfa. No, ya me equivoqué. Alfa, lambda, sigma. Me di cuenta que me había equivocado porque tenía dos índices alfa en la misma posición y eso no es posible. Ahora sería lambda G alfa sigma menos D sigma G lambda alfa. Ahora vamos a ver este y este. Voy a separar en dos términos. G alfa sigma de lambda G alfa sigma más un medio de G alfa sigma de alfa G lambda sigma menos de sigma G lambda. A ver, aquí voy a cancelar, recuerden, la matriz es la métrica es simétrica. Bueno, estaba bien, creo. A ver, vamos a ver. Alfa sigma. Alfa sigma lambda, que es este. Y aquí también voy a cambiar los índices.
sería alfa lambda. Entonces, vean, este término no puedo hacer mucho, pero aquí me doy cuenta que este es simétrico en alfa y sigma. Y vean, si aquí cambio alfa por sigma y sigma por alfa, me quedaría sigma G alfa lambda menos de alfa G sigma lambda, que es el negativo de este. Aquí cambiando alfa por sigma, sigma por alfa, obtengo el negativo de este. Obtengo el negativo de este, que era el original. Entonces, este término es antisimétrico en sigma y alfa. Entonces, tengo algo contraído, o un tensor simétrico, con una cosa antisimétrica en alfa y sigma. Ustedes saben que eso es cero. La contracción de algo simétrico con algo antisimétrico es cero. Fue uno de los ejercicios que tuvieron que hacer en el capítulo 3, por ejemplo. Si S es simétrico y A es antisimétrico, entonces esta cosa pueden cambiar alfa por beta y beta por alfa y les quedaría beta alfa. Pueden hacerlo porque ambos son índices de suma, pero cuando regresan, aquí no pasa nada, pero en este, como es antisimétrico, sale un menos 1. Entonces tendría que algo es igual a su negativo, y eso solo puede ser posible cuando es 0. Uno de los ejercicios del capítulo 3. Entonces vean, al final, lo que obtenemos es que alfa, lambda, alfa, es un medio. Bueno, no quiero regresar. G alfa, sigma, de lambda, G alfa, sigma. Déjenme checar si es eso. Mire, entonces el símbolo de Christoffel estaría dado por este. Ya para esto, ustedes, si G es el determinante de la métrica, aquí es una de las fórmulas donde nuestras convenciones no funcionan, pero es un caso muy especial. Aquí tengo dos índices y acá no tengo índices, pero bueno, caso especial de nuestras convenciones. Entonces no hay que hacerle mucho caso. Entonces, si defino G como el determinante de la representación matricial de G, uno de los ejercicios del libro les dice que probar que su derivada es beta gamma de alfa G beta gamma. Entonces, vean, es lo que tengo esencialmente aquí, con otros índices, dos índices sumados de la métrica, del inverso y la métrica, y una parcial con respecto a otro índice diferente. Entonces, puedo hallar que alfa lambda es igual a un medio de G alfa, bueno, aquí me estoy equivocando, lambda entre G. Todos sabemos que esta es la derivada de un logaritmo. Entonces sería un medio de la parcial del logaritmo natural de G. Le tengo que poner valor absoluto porque, por ejemplo, el determinante de la métrica de Minkowski es -1. Entonces puede haber métricas en relatividad general cuyo determinante sea negativo. Y como todos sabemos, eso no estaría definido. O usando las propiedades de los logaritmos, esto sería de G a la 1 medio. O
así, de lambda. ¿Sale? Entonces, vean, simplificamos esta expresión. Cuando los símbolos de Christoffel tienen esta forma, ya no los tengo que calcular. Ya sé cuánto vale. Y ahora si ocupo esto, ¿dónde? Bueno, voy a escribirla otra vez porque si no, de aquí a que la encuentre, más fácil la vuelvo a escribir. Teníamos esto, pero ya hallé que esto es un medio de 1 en G, parcial lambda, de G. Y vean todo. Aquí tengo lambda, pero puedo cambiar el índice de suma por alfa, porque no lo he ocupado en este término. Entonces, ya que tengo esto, vean, todo se puede escribir de una forma compacta. Entonces, cuando necesiten calcular una divergencia en un espacio curvo, afortunadamente no se tienen que calcular los símbolos de Christoffel. Basta calcular el determinante de la métrica y usar esta fórmula. Entonces, no siempre que se necesitan derivadas covariantes hay que calcular símbolos de Christoffel. Hay situaciones muy especiales donde parciales y determinantes son suficientes. Conviene tener esta expresión en la cabeza. ¿Cómo se prueba esto, muchachos? Miren, es truculento. Recuérdenme que les envíe la prueba en uno de estos días. Si se me olvida, me recuerdan. Se las mando. Una demostración de físico de esto. Hay una demostración de matemático también, pero no la vamos a estudiar eso. Entonces, recuérdenme que un día de estos les mande una copia de mi demostración de este hecho. Ya. Entonces, vean, cuando necesito la divergencia de un vector en un espacio curvo, no tengo que hallar ningún símbolo de Christoffel. Me basta esto. Hallar una divergencia, pero que tiene una metida aquí el determinante de la métrica a la U medio. ¿Sale, muchachos? En los ejercicios les pide algo similar para la divergencia de un tensor antisimétrico. Como ya estoy muy cansado, se hace de la misma forma. Según yo es así, no me crean. Vean el ejercicio. Y tienen que usar, y una vez les digo cómo se hace, este hecho, que la contracción de algo simétrico y algo antisimétrico da 0. Les va a quedar la contracción de este con el símbolo de Christoffel, pero este es antisimétrico y ustedes saben que el símbolo de Christoffel en los dos índices de abajo es simétrico, entonces hay un término que involucra símbolos de Christoffel que es 0. Es uno de los ejercicios, creo. Bueno, muchachos, era lo que les quería platicar hoy. Ya son las 3. Lo siento, muchachos, me pasé ahora sí muchísimo, pero tenía que acabar esto porque, como les digo, ya estamos muy atrasados. Bueno, al menos que alguien tenga alguna pregunta, los escucho. Tal vez les tengo que decir algo más para ya irnos, porque yo ya me cansé. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿No? Bueno. ¿Nadie? Ya sé cómo No, voy a... No te escuché bien, creo que eres Alberto. No por ahora, profesor, todo bien. Fernando, perdón, Fernando. Ya estoy viendo la pantalla de mi Teams negro. Como solo me aparece la lista a la izquierda de sus nombres, ya no me aparecen sus
iniciales, cuando hablan, pues se prende un pequeño circulito que tienen, donde tienen su foto. Solo es la única forma en que puedo identificarlos. Entonces, nadie tiene preguntas, comentarios. Entonces, vean, muchachos, lo relevante de esta clase es los espacio-tiempos en relatividad general son variedades. ¿Y cómo calculo el teorema de planitud local? ¿Cómo calculo derivadas covariantes? Pues como ya sabía. En variedades calculo las derivadas covariantes como ya sabía. ¿Sale? Esos son los 3 hechos relevantes de esta clase. Pues fue mucho show para estos 3 hechos, pero pues ni modo. Fue lo mejor, lo más rápido que se los pude explicar. Bueno, ¿alguien tiene dudas, comentarios? ¿No? Bueno, todavía están viendo el programa de dibujo, ¿verdad? Miren, pues como tarde o temprano este curso se va a acabar y pues si yo todavía estoy aquí para impartírselos, miren, ustedes van a escoger la fecha de su segundo parcial. El tercer parcial yo la voy a poner. Todavía no decido, depende de cómo lleguemos al final del semestre. Pero las fechas tentativas para el tercer parcial van a ser 17 de junio o 22 de junio, dependiendo de cómo lleguemos al final del curso. Bueno, si llega otro profesor, pues ya, el que les diga. Pero en principio, estas son las fechas tentativas para el tercer parcial para que las tengan en cuenta cuando agendemos el segundo parcial. Tengo que acabar el capítulo 6 y ya haríamos el segundo parcial. El tercer parcial pues sería muy poco material, muchachos. Pues a lo mejor sería lo que veamos en 2 semanas o semana y media, no sé cómo se ajusten las fechas. ¿Sale? El extraordinario, ahí sí voy a abusar de ustedes, sería el 25 de junio, que lamentablemente es viernes, a la hora de clase, 12:30, para que lo tengan en cuenta, por favor, porque yo el 24 de junio tengo que dar calificaciones de ordinario, es mi fecha límite, y como siempre estoy al límite, bueno, espero que ya para unos días antes los que lamentablemente no aprueben, pues ya lo sepan. Entonces, el 25 de junio sería el examen extraordinario. Más adelante ya confirmamos estas fechas, todo es tentativo. Todo es tentativo. Conforme nos acerquemos a estas fechas, vamos definiendo, pero en principio es lo que he definido hasta el momento, muchachos. ¿Sale? Espero no perjudicar a nadie en el extraordinario por programarlo en viernes, pero no me ajusta de otra forma. En todo caso, ya veríamos más cerca de esa fecha si se puede recorrer o puede ser en la tarde o cosas así. Y bueno, con los que no tengan suerte de aprobar este curso en ordinario. Todo esto es tentativo, muchachos, ténganlo en cuenta. Y ahí vamos discutiendo. Vamos a intentar terminar lo más rápido posible el capítulo 6 para que ya puedan programar su segundo parcial, que lo debimos haber hecho el jueves pasado. Entonces, ya cada clase que nos tardemos de más en el capítulo 6, pues, pues estamos retrasados. Voy a parar la grabación, muchachos.